Los arqueólogos han hecho un siniestro hallazgo. Los esqueletos de 100 bebés recién nacidos arrojados en una alcantarilla romana. ¿Quién mató a los bebés de Ashkelon y por qué? Para resolver el misterio, los científicos han utilizado técnicas de investigación criminal contemporáneas, incluida la prueba del ADN. La historia que investigan es un misterioso asesinato de casi 2000 años. Una crónica de sexo, muerte e infanticidio. Nacidos para morir. Esqueletos de Ashkelon. En las orillas de la costa mediterránea de Israel se encuentra Ashkelon. Puerto marítimo desde el 3500 a.C., fue una de las ciudades más importantes del Antiguo Mundo. Los romanos conquistaron Ashkelon en el 37 a.C. Ashkelon fue una adquisición de vital importancia. Quien la gobernase controlaba el acceso a Oriente Medio. Los romanos permanecieron allí 4 siglos. Finalmente la ciudad fue destruida durante las cruzadas. En los últimos 15 años, arqueólogos de la Universidad de Harvard han estado hurgando en los secretos de Ashkelon. Ross Boss realizó el hallazgo más fascinante: una fosa común de bebés en la alcantarilla de la ciudad. Empezamos probando debajo de la alcantarilla, bajo el baño que tengo detrás. Al llegar a la canaleta de la cloaca en la base, fue cuando empezamos a descubrir bastantes huesos, conchas y mucha cerámica rota. Una de las voluntarias que estaba excavando dentro comentó que había descubierto estos huesos de pollo. Así que me acerqué, empecé a examinarlos y pensé, bueno, podrían ser muslos, pero no estoy seguro. Parecían un poco extraños. Y comencé a ver otros huesos que no parecían de pollo. Así que nuestra analista de canales, Paula Wapnis, se acercó, cogió en la mano una de estas pequeñas costillas y dijo horrorizada, no son de pollo, son de bebé. Y entonces nos dimos cuenta que estábamos ante muchos niños que habían sido arrojados al canal de la alcantarilla. Es un hallazgo único. Los huesos de bebé se confunden a menudo con huesos de animales y se tiran. Pero en Ashkelon, los excavadores encontraron huesos indudablemente humanos. Los más largos y comunes que tenemos son tibias y cúbitos de piernas, brazos y parte de los huesos radiales de las extremidades. Además, también hemos descubierto estos huesos de la escápula de la espalda y fragmentos de cráneo sin unir en pequeños platos como este. Y para terminar, además de mandíbulas y pelvis, tenemos costillas, probablemente las partes más numerosas de los bebés que encontramos dentro de este depósito. El equipo desenterró los huesos de más de 100 bebés. Es el hallazgo más grande de restos antiguos de niños. También encontraron monedas, joyas y cerámica que ayudaron a datar el hallazgo hacia mediados del siglo III. Y en los 15 años desde que comenzó la excavación, siguen apareciendo huesos. Ahora, si retiro algunos escombros, ya veo unos cuantos huesos que forman parte del tórax de un niño. De uno de los niños. Y aquí quizá esto sea un brazo. Es un depósito muy rico en restos. Boss y su equipo descubrieron huesos al excavar este sector en las laderas junto al mar. Primero desenterraron una pequeña casa de baños. Tenía una piscina caliente y mosaicos, como todos los lugares públicos de baño de los romanos. Después excavaron debajo y descubrieron la posición de una alcantarilla principal. A mi izquierda hay una gran alcantarilla subterránea que continúa hacia el norte, hace un giro brusco a la derecha y pasa por delante de mí. En la base está el depósito que contiene los huesos de bebé, bajo la casa de baños.
La propia casa de baños era pequeña. Solo había unas cuantas habitaciones dentro. Probablemente tenía 2 pisos y un tejado de baldosas, como muchos edificios de esta gran ciudad de su tiempo. Hoy en día, Ashkelon es un lugar turístico menor del que disfruta la gente de la zona. Pero en el siglo III después de Cristo, cuando los bebés murieron, era un poderoso puerto marinero, un gran bastión para Roma. A la cabeza de las excavaciones de Ashkelon, el profesor Larry Steiger conoce la historia de la ciudad mejor que nadie. Ashkelon fue un puerto marinero de mucho movimiento, donde había una gran variedad de gente que se reunía aquí o que vivía aquí. Probablemente fuese la gente de la era romana helenística con su propia religión, los conocidos como paganos. Había pequeñas comunidades de judíos, pequeñas comunidades de primeros cristianos, pero yendo y viniendo todo el tiempo estarían los marineros, los mercaderes. Ashkelon estaba bien desarrollada en aquella época porque Roma tenía interés en ello y quería verla prosperar como un gran puerto. Ashkelon era la puerta de entrada a Jerusalén y Oriente Medio. Los peregrinos y marineros desembarcaban aquí. Los mercaderes comerciaban con bienes de todo el imperio y la ciudad se enriquecía. En el siglo III después de Cristo alcanzó su cenit, con 15.000 habitantes y grandes construcciones por toda la ciudad. Un gran foro se extendió por el centro de la ciudad, llevándola hacia el teatro. Apareció una enorme basílica orientada de este a oeste, hacia el mar, y con vistas a ella en la ladera de la montaña estaban las villas de los ricos de Ashkelon. Más allá de las villas estaban los barrios pobres. Es aquí donde está la casa de baños de los arqueólogos. Como todas las casas de baños, era un lugar popular para alternar. Por supuesto que un puerto como este debió de ser una gran atracción para los marineros que llegaban. Podían probar toda clase de comidas diferentes y beber, claro. Debían de jugar a menudo. Encontramos dados en diferentes lugares del emplazamiento. Los arqueólogos creen que esta era una casa de baños privada y pequeña, una de muchas en Ashkelon. El centro social del complejo era el vestuario, donde los bañistas podían comer y beber, jugar y hacer ejercicio. Todo el mundo iba a los baños, hombres y mujeres, hombres libres y esclavos. Por todo el imperio, las autoridades animaban al baño como una influencia de civilización que ayudaba a reforzar los valores romanos. Pero algunas casas de baños tenían una dudosa reputación. Los hombres iban a encontrarse con sus amantes o a buscar prostitutas. ¿Por qué había huesos de bebé en la alcantarilla bajo este edificio? ¿Cuál era el nexo entre la casa de baños y los bebés muertos? Este misterio tiene ahora a los arqueólogos en vilo. Este es un descubrimiento único. Los arqueólogos siempre quieren tener algo nuevo que no haya sido visto antes. Intentan crear una especie de misterio porque así se convierte en un misterio. ¿Qué hacen estos bebés dentro de este canal arrojados como basura en vez de, de tener un entierro normal? No sabíamos exactamente cuál era la causa. Pudo ser una epidemia que hizo estragos en la ciudad y todos se vieron obligados a deshacerse de los cuerpos lo antes posible. Voss llevó los huesos a Jerusalén para intentar descubrir cómo murió el centenar de bebés. Si fue una plaga, una masacre o un asesinato.
En la Universidad de Brea, 2 científicos forenses intentarán llegar al fondo del misterio de los bebés de Ashkelon. Hay unos 12 golpeados en la cabeza 3 veces. Pat Smith es antropóloga forense. Mirando los huesos, incluso los más antiguos, puede encontrar la causa de la muerte. Esto es interesante. Hace el mismo trabajo que una patóloga, pero con esqueletos, no con cuerpos. Su primera observación sobre el caso Ashkelon fue vital. Lo más interesante es que parece que estos niños fueron enterrados poco tiempo después de morir. Si nos fijamos aquí, podemos ver que es inusual que los restos de bebés recuperados después de casi 2000 años tengan todas las partes del esqueleto, incluyendo los huesos más pequeños. Esto sugiere que fueron enterrados poco después de morir, cuando el tejido blando aún estaba presente. Este fue su primer y único descanso. El siguiente paso de la investigación es descubrir si los bebés murieron por enfermedad. Una de las cosas que miramos es la superficie del hueso, si ha habido alguna enfermedad o infección. Entonces, el cuerpo responde con la formación de un nuevo hueso irregular. Este hueso, que es un hueso de la parte alta del brazo, un número de Ashkelon, tiene la superficie relativamente suave, pero si observamos el mismo hueso de un bebé de otro lugar, podemos ver con nitidez que es muy irregular. Casi un hueso rayado en la superficie. Lo que sugiere que este bebé estuvo enfermo, al menos 2 semanas antes de morir. Así que los bebés de Ashkelon estaban saludables. La profesora Smith tiene un presentimiento sobre la causa de la muerte, pero le falta una información fundamental: la edad de los bebés. Por eso tuvo que examinar sus dientes. Lo que me llamó la atención fue el desarrollo de los gérmenes del diente. Este es un germen de diente de un bebé de Ashkelon. No está presente más de media corona. Si lo comparamos con el de un individuo de otro hallazgo arqueológico al que atribuyeron unos 9 meses en el momento de la muerte, hay una gran diferencia. Calcular la edad precisa de un bebé es muy difícil. El último método forense es observar una muestra representativa ampliada de un brote de diente. Como los anillos en el tronco de un árbol, las capas de esmalte se depositan en los dientes en intervalos regulares. El esmalte deja de formarse unas 24 horas después del nacimiento y después continúa más o menos al mismo ritmo. Pero para los bebés de Ashkelon, la foto era muy diferente. En los dientes de bebé de Ashkelon, lo que observamos fue solo esta cantidad de esmalte formado. Esta que vemos aquí. Y no aparecen para nada ninguna de estas líneas. No hay evidencias de que sobreviviese más de unos cuantos días. Los bebés de Ashkelon eran recién nacidos, lo que llevó a la profesora Smith a una conclusión. Ninguno de estos bebés, por mucho que lo imaginemos, podía tener más de una semana. Es la mejor prueba para sugerir que los mataron intencionadamente y los colocaron allí. El hecho de que todos los bebés fuesen tan jóvenes es crucial. Según los antropólogos, cuando las madres matan a sus bebés, lo hacen casi siempre dentro de los primeros días de vida, antes de que el vínculo maternal se haga demasiado fuerte. A los bebés de Ashkelon, a los 100, o los mataron y los dejaron en la alcantarilla, o los abandonaron vivos y dejaron que muriesen. Es la mejor prueba forense encontrada jamás de una antigua práctica: el infanticidio.
una fórmula de control de la población. En el mundo romano, el infanticidio, matar a un hijo no deseado, no era un crimen. Era una forma de control de la natalidad. Los recién nacidos enfermos o no deseados se abandonaban. Los romanos, tan cultos en muchos sentidos, podían ser brutales si era necesario. Eleanor Scott es una experta en las actitudes romanas hacia los bebés. Estas eran muy diferentes a las nuestras, suavizadas por los avances de la ciencia médica. Empezamos a ver al bebé con identidad mientras está en el vientre, ya que una mujer puede decir si está embarazada desde el primer día después de una falta o por las fotografías de los bebés en el vientre. Una mujer puede invertir una cantidad inmensa de amor, casi romántico, en ese bebé porque espera que sobreviva. Para una mujer romana, la situación era muy diferente. No podía permitirse invertir sentimientos fuertes en el bebé, especialmente siendo recién nacido, porque tenía muchas posibilidades de perderlo. Los romanos tenían una extraña idea sobre los bebés. Creían que los recién nacidos no eran del todo humanos. Esto los protegía de la pena cuando los bebés morían, y también les hacía posible abandonar a los bebés que no querían. La práctica se conocía como descarte. En lugar de matar al bebé directamente, una madre podía dejarlo en cualquier lugar donde alguien podría recogerlo y cuidarlo. Eran los dioses los que decidían el destino del niño. Pero en el caso de Ashkelon fue muy diferente. No estaba en el azar de los dioses decidir si estos bebés serían o no rescatados. Cuando vemos las evidencias de Ashkelon, la verdad es que es bastante duro. Fue un asesinato directo de bebés recién nacidos, deshaciéndose de ellos en las alcantarillas, ya que no había posibilidad de que fuesen rescatados por alguien. ¿Pero es posible que matasen a los bebés antes de colocarlos aquí? No sabemos si estaban muertos antes de que los colocasen en la alcantarilla. Siempre nos gusta pensar que el material con el que trabajamos tuvo una muerte fácil. No olvidemos que son personas, o eran personas. Pero para los romanos, los recién nacidos no eran todavía personas. Y un sexo en particular, según los arqueólogos, estaba señalado para la muerte. Las víctimas usuales de un infanticidio son las niñas. Esto lo sabemos tanto por pruebas antiguas como por historias étnicas modernas. Generalmente es la hembra la víctima principal del infanticidio. Los arqueólogos suponen desde hace tiempo que los romanos preferían a los varones y se deshacían de las hembras. Pero es una creencia basada en una prueba muy tenue. Una carta escrita el año 1 a.C. por un hombre llamado Hilarión a su mujer embarazada, Alice. Hay varias referencias al asesinato de bebés hembras en la literatura clásica, pero no hay verdaderas pruebas forenses. Hilarión está lejos de casa por negocios y escribe a Alice. Saludos cariñosos. Sabes que estamos todavía en Alejandría. No te preocupes si los demás regresan sin mí. Te pido y te suplico que cuides del pequeño. Tan pronto como recibamos nuestro salario, te lo enviaré. Si, por suerte, diese salud antes de que regrese, si es niño, déjalo vivir. Si es niña, descártala. Pero suponer, basándonos en una sola carta, que todas las familias romanas preferían deshacerse de las niñas, resulta polémico para algunos expertos.
Solo es una carta. Solo son una familia. Debían encontrarse en circunstancias muy especiales. Quizá estuviesen en la ruina y no podían permitirse tener una hija más porque quizá ya tuviesen hijas. Y tomar esa única carta como base para construir una gran teoría, este gran cuadro de un asesinato masivo de niñas no deseadas, resulta, en cierto modo, peligroso, porque no tenemos pruebas arqueológicas e históricas concluyentes que apoyen esta idea de que el infanticidio era matar niñas y solo niñas. El caso del infanticidio de Ashkelon fue una oportunidad única para descubrir si los romanos realmente descartaban más niñas que niños. Por primera vez, había verdaderas pruebas forenses para investigar. Pero solo había un modo de descubrir el sexo de los bebés, haciendo las pruebas del ADN. La investigación del ADN ha revolucionado la arqueología. Los secretos de los que murieron hace tiempo pueden ahora ser investigados científicamente. Pero es un trabajo difícil y a veces incluso polémico. El doctor Andrew Merriweather es uno de los expertos más importantes del mundo en ADN antiguo. No hay forma de saber con certeza cuando se coge un hueso si habrá ADN en él o no, e incluso si se ha recuperado o a veces puede ser fragmentario, solo nos daría una parte de la respuesta que buscamos. El ADN de cada individuo, vivo o muerto, es único. Es el proyecto de nuestro sexo, apariencia, susceptibilidad a las enfermedades e incluso de nuestra personalidad, y está presente en todas nuestras células. Dentro del núcleo de cada célula hay cromosomas. Dentro de ellos está nuestro ADN, una sustancia química compuesta por dos ramas enlazadas de moléculas. Las moléculas están organizadas en secuencias llamadas genes, y cada gen determina quiénes somos y cómo somos. Cuando morimos, gran parte de nuestro ADN se destruye, pero en los dientes y en los huesos queda algo, aunque fragmentado, por miles de años. En Jerusalén, el equipo forense aceptó la oportunidad de usar el ADN para descubrir el sexo de los bebés de Ashkelon. Sería la primera prueba real sobre el sexo de las víctimas romanas de infanticidio. En Jerusalén, la doctora Marina Ferman comenzó la prueba del ADN en los huesos de Ashkelon para descubrir su sexo. Conocía perfectamente las dificultades de su tarea. Es mucho más difícil trabajar con ADN antiguo que con el moderno, porque el ADN moderno siempre da resultados. A veces los resultados no son los que queremos, pero sin duda hay resultados definitivos. Con el ADN antiguo no podemos predecir que vayamos a obtener algo. El primer problema fue que no hubiese nada de ADN en los huesos. La húmeda alcantarilla y el calor de Israel podrían haberlo destruido, pero solo había un modo de saberlo. Primero, Ferman extrajo polvo óseo del centro de los huesos, donde era menos probable que hubiese contaminación de ADN moderno. La contaminación es la gran pesadilla de la investigación de ADN antiguo. Es un problema porque el ADN de fuentes modernas, de mí o de quien maneje las muestras, ese ADN está en mucha mejor forma que el antiguo que está dentro del hueso o dentro del diente. Incluso la más mínima partícula podría contaminar la muestra y ese sería el resultado. Los investigadores deben llevar siempre guantes y máscaras. El aire en el laboratorio está filtrado. Los huesos antiguos pueden contaminarse por un roce o por una célula de piel seca del investigador. El polvo óseo de Ashkelon se lavó, se centrifugó, se calentó y se puso en hielo para limpiar las impurezas y para poder reducirlo a ADN puro. El proceso crítico fue la ampliación. Esta máquina funciona como una fotocopiadora. Duplica el ADN fragmentado y antiguo hasta que hay suficiente para hacer la prueba.
El paso final es la electroforesis, que convierte el ADN en un resultado legible. Las muestras de ADN coloreadas de azul se ponen en gel. Una corriente eléctrica lo conduce a través del gel. Después, los resultados se ven bajo luz ultravioleta. Perman podrá decir ahora si el ADN era de un macho o de una hembra según el número de bandas que cada muestra hizo en el gel. El grupo de bandas más largo era un control de ADN moderno. Las dos bandas más cortas son ADN antiguo y ambos eran varones. Otros geles grabados como fotografías mostraron resultados similares. Las vías de la 10 a la 14 son ADN de Ashkelon. En cada caso, hay dos reveladoras bandas correspondientes a los cromosomas X e Y, por lo que cada uno de estos 5 individuos es también un varón. La doctora Ferman comprobó los huesos de 43 bebés. Solo 19 de ellos contenían ADN, y de los 19, 14 resultaron varones y solo 5 eran hembras. Tuvo que investigarse una posibilidad: la contaminación. Primero me emocionaría por tener todo este ADN nuclear, tan difícil de ampliar a partir de muestras muy antiguas, así que obtendría un resultado muy emocionante y estaría ilusionado si mis controles fuesen negativos. Inmediatamente querría encontrar una forma de confirmar que no es contaminación. Perman está segura de que los resultados son serios porque no había coincidencia en los resultados de todos los huesos. El índice de éxito de la identificación de sexo fue del 44%. Menos de la mitad de los huesos produjeron un ADN ampliable. Y si todos los huesos estuviesen contaminados por anteriores manejos, entonces habríamos terminado con un 100% en la identificación de sexo. Y este no fue el caso. Perman también comparó las secuencias de ADN de Ashkelon con aquellas de todos los que habían manejado los huesos, incluyendo a los arqueólogos varones. No coincidían. Sus resultados eran reales. Para Pat Smith, la interpretación estaba clara. Eran muestras pequeñas, pero sin duda sugieren que hubo algún tipo de elección con los chicos para matarlos preferentemente. El misterio ha dado otro giro. El caso de asesinato estaba llevando a los arqueólogos hacia un terreno desconocido. Estábamos realmente sorprendidos por descubrir que había más chicos en las cloacas que chicas, y en un número considerable, porque normalmente esperaríamos muchas más niñas que niños como víctimas de esta terrible práctica. Los resultados del ADN de Ashkelon prueban que los romanos también mataban a sus hijos varones, a veces en mayor número que a sus hijas. Quizá los padres romanos valorasen después de todo a sus hijas tanto como a sus hijos. Pero para explicar por qué los padres de Ashkelon mataron a más hijos que hijas, todavía quedaba un rastro de averiguaciones que seguir. La localización de los huesos bajo la casa de baños. El edificio iba a llevar a los arqueólogos a una visión completamente nueva del caso. Sentíamos curiosidad de por qué este lugar, esta zona de la ciudad tenía todos estos huesos. Cuando analizamos el hecho de que hubiese una casa de baños encima, que no era un baño público sino uno privado, que pudo haber sido un burdel, empezamos a pensar que habría una conexión. Cuando los arqueólogos excavaron la casa de baños, encontraron una inscripción interesante escrita en griego: «Entre y diviértase». También encontraron cerámica con diseños eróticos. Estos descubrimientos le sugirieron que la casa de baños podría haber sido también un burdel. Una interpretación que podría justificar la presencia de los bebés en la alcantarilla inferior. Quizá las cortesanas de la casa de baños eran prostitutas que quedaban embarazadas a menudo, por lo que inmediatamente se deshacían de los bebés que llegaban a término. El propio aborto era una práctica muy peligrosa, por lo que sería más seguro dejar que el bebé llegase a término para acabar con su vida después del nacimiento. Según esta teoría,
Las prostitutas no se deshacían simplemente de los bebés, los seleccionaban. Los bebés varones se tiraban porque no eran tan útiles. Las niñas se dejaban y crecían en el burdel de la casa de baños para proporcionar la siguiente generación de prostitutas. Pompeya, en el sur de Italia. A diferencia de Ashkelon, esta ciudad romana está casi intacta. Cuando el monte Vesubio entró en erupción hace casi 2000 años, cubrió Pompeya con un manto de ceniza volcánica que mató a miles de personas, pero conservó los edificios y las obras de arte como recordatorio de cómo vivieron los romanos. Durante los meses de verano, miles de turistas de diferentes nacionalidades inundan sus calles. Un aspecto de la vida de los romanos los dibuja como ningún otro: el sexo. Los romanos no se avergonzaban de la sexualidad. Era algo que admiraban, que no escondían. Justo allí hay un gran salami. Y a mi izquierda, mami, ¿eh? Uno no, muchos. Y aquel de allí es el dios Priapus. Y recuerden, es el dios de la fertilidad, de la procreación, la abundancia y las fortunas. No es un símbolo erótico. Lo que están viendo es un dios. Pero hay un lado más oscuro de la vida sexual de los romanos. Los documentos de la corte cuentan la historia de una mujer llamada Teodora que denunció el asesinato de su hija prostituta. Teodora era una mujer cuya hija, una prostituta, había sido asesinada por un concejal de la ciudad de Alejandría. En su juicio, dijo a la corte que al asesinar a su hija le habían robado su sustento. Por eso di mi hija al proxeneta, dijo, para tener con qué ganarme la vida. Se dejó que el prefecto expresase simpatía por la situación de la hija. Teodora estaba más preocupada por el impacto de la situación en ella misma. Claramente algunas madres romanas prostituían a sus hijas, como sospechaban los arqueólogos de Ashkelon. Pero ¿podría sostenerse su teoría de la combinación de un burdel y una casa de baños ante la evidencia arquitectónica de Pompeya? La principal atracción de la ciudad es su burdel, que está muy bien conservado. Si la casa de baños de Ashkelon fue también un burdel, tendría que parecerse a algo como esto. En el piso bajo hay 5 cubículos, 3 en aquel lado, 2 en este, con una letrina por la parte de atrás. Hay 5 habitaciones más arriba. La prueba que hace prácticamente cierto que sea un burdel es, ante todo, las camas de piedra que encontramos en los cubículos de la planta baja. Camas de piedra con almohadas de piedra en cada una de estas 5 celdas. En las paredes se encontraron unos 120 ejemplos de grafiti erótico que incluían los nombres de clientes, como nuestro amigo Víctor aquí. Y además de nombres de clientes y prostitutas, tenemos precios por un acto de prostitución. Están anotados varios servicios sexuales. También tenemos los testimonios de clientes muy satisfechos con los servicios proporcionados en este lugar. Aquí podemos reconstruir cada aspecto de la industria sexual de Pompeya. La psicología de sus clientes, incluso el detalle del precio gracias a los grafitis. Los grafitis nos muestran una serie de precios, el más frecuente de los cuales eran 2 ases. Un as era una moneda pequeña de cobre y 2 ases era el precio de un frasco de vino barato, lo que sugiere que este no era un mercado alto en la venta de sexo. En realidad, los precios recogidos en Pompeya son de los más bajos en todo el mundo romano. Las prostitutas se vendían por comercio en cada parte de la ciudad romana. La prostitución no era ilegal. De hecho, algunos ayuntamientos imponían una tasa. Muchos edificios, bares, hoteles, tabernas y casas de baño
se usaban como burdeles, pero para hacerlo necesitaban una arquitectura en particular. En Pompeya hay un edificio que, según algunos expertos, era una combinación de casa de baños y burdel, por lo que podría ser el modelo del de Ashkelon. Se llama la casa de baños suburbana. Este es el vestuario principal de los baños, donde se dejaba la ropa cuando se salía para el ritual del baño. En las paredes había armarios para la ropa, y sobre cada uno dibujos eróticos, muy parecidos a los del burdel. ¿Existe una conexión entre el baño y el funcionamiento de un burdel o solo pretendían ayudar a la gente a recordar dónde dejaban su ropa? ¿O simplemente pretendían hacer reír a la gente porque las situaciones sexuales descritas están en la parte alta? Si hubo un burdel aquí, estaría arriba, encima de los baños. Este nivel del complejo de baños tenía habitaciones pequeñas que quizá eran cubículos de prostitutas y clientes. Nos faltan las camas de piedra que vimos en el burdel, así que esto podría haber sido un prostíbulo, pero nos falta la prueba final. En Ashkelon hay muchas menos pruebas que examinar. ¿Serán capaces de probar los arqueólogos que su casa de baños también funcionaba como burdel? Ashkelon. En el siglo III después de Cristo, unos 100 bebés, la mayoría de ellos varones, fueron arrojados a esta alcantarilla. El intento de resolver este misterio ha forzado a los arqueólogos a enfrentarse a la oscura realidad de la vida romana: el asesinato rutinario de niños no deseados. Larry Steiger y Ross Boss creen que su teoría de la prostitución es la que mejor se ajusta al hallazgo, ya que explica el por qué se encontraron más varones que hembras. Bueno, como arqueólogo piensas en el contexto en que se encontraron las cosas. Y cuando vimos la casa de baños sobre la alcantarilla en la que los bebés, y especialmente los varones, estaban olvidados, pues parecía algo bastante lógico que, si fuese también un burdel, habrían preferido que las niñas se hubiesen criado dentro del establecimiento y quizá más niños fuesen descartados. Para las cortesanas debía de ser una medida de seguridad. Si se hacían mayores para seguir con su comercio, las niñas, sus hijas, serían las siguientes en hacer su trabajo y en asegurar así el bienestar de sus familias. Boss y Steiger tienen una teoría para justificar la presencia de los bebés varones bajo este edificio. ¿Pero es suficientemente buena como para creer que la casa de baños era un burdel? No encontraron restos de grafitis, cubículos o camas de piedra. Tampoco encontraron pruebas de una escalera que probaría que el edificio tenía un segundo piso. ¿Incluso pueden estar seguros de que había una segunda planta que acogiese a las prostitutas? Creo que no hay duda de que había al menos 2 plantas, quizá 3, en la mayoría de estos edificios en el período romano tenían cimientos sólidos y fácilmente podrían haber sido construidos de esa forma, altos. Así que probablemente vivían encima y en aquel lugar en particular. El problema es que en Ashkelon, los arqueólogos se enfrentan a un estado de preservación muy diferente al de Pompeya. La ciudad fue destruida en el siglo XII y sus ruinas saqueadas, por lo que tienen menos evidencias con las que trabajar. Pero Steiger y Boss saben que esta casa de baños era más pequeña que la casa de baños suburbana de Pompeya. ¿Podría un edificio tan pequeño acomodar prostitutas suficientes como para tener un centenar de bebés? Es un número bastante grande de bebés, sin duda, pero creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es cuánto tiempo estuvo funcionando este lugar, que bien podría haber sido un siglo, así que estamos hablando de unos 100 años e imagino que, bueno, unas cuantas docenas de prostitutas yendo y viniendo podrían originar un buen número de hijos ilegítimos.
Así que esta casa de baños burdel pudo estar funcionando el tiempo suficiente para explicar tantos bebés. Pero hay otro problema en la teoría de la prostitución. Las prostitutas se encontraban en la jerarquía más baja de la industria del sexo. Eran esclavas y, como tales, no tenían derecho a deshacerse de sus propios hijos. Cualquier niño nacido esclavo, de prostituta o no, pertenecía al propietario del esclavo. Esa era la ley de Roma. Lo que significaba que los niños que nacían de teóricas prostitutas en Ashkelon o en cualquier lugar habrían sido propiedad del dueño, su proxeneta, que se desharía de ellos tal y como él quisiese. El proxeneta pudo matar a los bebés varones, pero también pudo venderlos, lo que para un proxeneta sería una opción más atractiva. Las mujeres no tendrían elección. Los bebés niños tenían otros usos en la economía romana como futuros esclavos. Y en este caso, lo lógico para el proxeneta sería venderlos a alguien que pudiese darles otra utilidad. Incluso aunque él o ella no fuesen a emplearlos o a criarlos como esclavos, otros habrían estado dispuestos a hacerlo. Y obtener dinero de la miseria humana es la especialidad del proxeneta. Quizá la prostitución no sea la respuesta al misterio. Quizá sea algo más sencillo y la pista sea la propia alcantarilla. Los excavadores han sugerido que estos bebés fueron tirados o llevados a la alcantarilla, un lugar profundo del que no había escapatoria. Nadie iba a aparecer por allí y encontrar a estos bebés, y eso a mí me sugiere que quizá ya estaban muertos. Podría ser el lugar al que se llevaban los niños nacidos muertos o los bebés que morían al poco de nacer. A los bebés de esa edad no se les consideraba como completamente humanos, por lo que no podían llevarlos a un cementerio, tenían que dejarlos en algún sitio. Así que, ¿podría ser que estos bebés tuviesen una muerte natural y este fuese un lugar normal en el que depositarlos? Es una cuestión que deben contestar los forenses, y para la profesora Smith, la temprana edad de los bebés sigue siendo la clave. Por supuesto que es posible que fuesen niños nacidos muertos y que lo que tenemos aquí sea de lo más natural. Pero normalmente, si los recién nacidos fuesen vivos o muertos, eran abandonados de una forma tan natural, veríamos que la misma práctica se extendería a bebés de más edad, incluso los que morían unos meses después. Y nuestra principal base para decir que este era un lugar donde solo tiraban los productos de los infanticidios fue el hecho de que no hay ninguna evidencia de otros bebés mayores, incluso de una semana o más. Y de nuevo, aparece el hecho del descarte. Los tiraban sin más en una alcantarilla. La profesora Smith es firme en su creencia de las pruebas forenses. Todos los bebés de unos cuantos días de vida suponen infanticidio. Pero si sus madres eran prostitutas que se deshacían de los bebés varones, permanecerá como una teoría. Aún no puede ser probada. Aunque como prueba forense de práctica de infanticidio a escala masiva, el caso de Ashkelon sigue siendo único. La verdad es que es un cuadro desalentador el que tenemos cuando miramos en esta alcantarilla, se mire de la forma que se mire. Es algo bastante desalentador por las cosas que ocurrieron en esa cultura. Pero, sin embargo, la prueba está ahí y parece señalar en una dirección, así que tenemos que tratar de hacerle frente e intentar explicarla. Probablemente nunca sepamos con exactitud qué ocurrió en Ashkelon, pero el caso nos fuerza a reconocer la diferente forma de valoración de los niños en una cultura en la que la vida era brutal y corta.
No podemos juzgar a la gente con nuestros valores occidentales. Tenemos que evitar los juicios de valor sobre estas sociedades y tratar de pensar más en términos de lo diferentes que eran de nosotros. No presuponer que se comportaban de un modo que podemos entender y también denigrar. Cien años después de Ashkelon, el emperador Constantino, convertido al cristianismo, prohibió la práctica del infanticidio. Al menos oficialmente, la época del asesinato de niños había terminado. Pero para los 100 niños que dejaron en la alcantarilla, era demasiado tarde. Además, también hemos descubierto estos huesos de la escápula de la espalda y fragmentos de cráneo sin unir en pequeños platos como este. Y para terminar, además de mandíbulas y pelvis, tenemos costillas, probablemente las partes más numerosas de los bebés que encontramos dentro de este depósito. El equipo desenterró los huesos de más de 100 bebés. Es el hallazgo más grande de restos antiguos de niños. También encontraron monedas, joyas y cerámica que ayudaron a datar el hallazgo hacia mediados del siglo III. Y en los 15 años desde que comenzó la excavación, siguen apareciendo huesos. Ahora, si retiro algunos escombros, ya veo unos cuantos huesos que forman parte del tórax de un niño. De uno de los niños. Y aquí quizá esto sea un brazo. Es un depósito muy rico en restos. Voss y su equipo descubrieron huesos al excavar este sector en las laderas junto al mar. Primero desenterraron una pequeña casa de baños. Tenía una piscina caliente y mosaicos, como todos los lugares públicos de baño de los romanos. Después excavaron debajo y descubrieron la posición de una alcantarilla principal. A mi izquierda hay una gran alcantarilla subterránea que continúa hacia el norte, hace un giro brusco a la derecha y pasa por delante de mí. En la base está el depósito que contiene... Ashkelon era la puerta de entrada a Jerusalén y Oriente Medio. Los peregrinos y marineros desembarcaban aquí. Los mercaderes comerciaban con bienes de todo el imperio y la ciudad se enriquecía. En el siglo III después de Cristo alcanzó su cenit, con 15.000 habitantes y grandes construcciones por toda la ciudad. Un gran foro se extendió por el centro de la ciudad, llevándola hacia el teatro. Apareció una enorme basílica orientada de este a oeste, hacia el mar, y con vistas a ella en la ladera de la montaña estaban las villas de los ricos de Ashkelon. Más allá de las villas estaban los barrios pobres. Es aquí donde está la casa de baños de los arqueólogos. Como todas las casas de baños, era un lugar popular para alternar. Por supuesto que un puerto como este debió de ser una gran atracción para los marineros que llegaban. Podían probar toda clase de comidas diferentes y beber, claro. Debían de jugar a menudo. Encontramos dados en diferentes lugares del emplazamiento. Los arqueólogos creen que esta era una casa de baños privada y pequeña, una de muchas en Ashkelon. El centro permanecieron allí 4 siglos. Finalmente la ciudad fue destruida durante las cruzadas.
En los últimos 15 años, arqueólogos de la Universidad de Harvard han estado hurgando en los secretos de Ashkelon. Ross Voss realizó el hallazgo más fascinante: una fosa común de bebés en la alcantarilla de la ciudad. Empezamos probando debajo de la alcantarilla, bajo el baño que tengo detrás. Al llegar a la canaleta de la cloaca en la base, fue cuando empezamos a descubrir bastantes huesos, conchas y mucha cerámica rota. Una de las voluntarias que estaba excavando dentro comentó que había descubierto estos huesos de pollo. Así que me acerqué, empecé a examinarlos y pensé, bueno, podrían ser muslos, pero no estoy seguro. Parecían un poco extraños. Y comencé a ver otros huesos que no parecían de pollo. Así que nuestra analista de canales, Paula Wapnis, se acercó, cogió en la mano una de estas pequeñas costillas y dijo horrorizada, no son de pollo, son de bebé. Y entonces nos dimos cuenta que estábamos ante muchos niños que habían sido arrojados al canal de la alcantarilla. Es un hallazgo único. Los huesos de bebé se confunden a menudo con huesos de animales y se tiran. Pero en Ashkelon, los excavadores encontraron huesos indudablemente humanos. Los más largos y comunes que tenemos son tibias y cúbitos de piernas, brazos y parte de los huesos radiales de las extremidades. En los huesos de bebé, bajo la casa de baños. La propia casa de baños era pequeña. Solo había unas cuantas habitaciones dentro. Probablemente tenía 2 pisos y un tejado de baldosas, como muchos edificios de esta gran ciudad de su tiempo. Hoy en día, Ashkelon es un lugar turístico menor del que disfruta la gente de la zona. Pero en el siglo III después de Cristo, cuando los bebés murieron, era un poderoso puerto marinero, un gran bastión para Roma. A la cabeza de las excavaciones de Ashkelon, el profesor Larry Steiger conoce la historia de la ciudad mejor que nadie. Ashkelon fue un puerto marinero de mucho movimiento, donde había una gran variedad de gente que se reunía aquí o que vivía aquí. Probablemente fuese la gente de la era romana helenística con su propia religión, los conocidos como paganos. Había pequeñas comunidades de judíos, pequeñas comunidades de primeros cristianos, pero yendo y viniendo todo el tiempo estarían los marineros, los mercaderes. Ashkelon estaba bien desarrollada en aquella época porque Roma tenía interés en ello y quería verla prosperar como un gran puerto. Los arqueólogos han hecho un siniestro hallazgo. Los esqueletos de 100 bebés recién nacidos arrojados en una alcantarilla romana. ¿Quién mató a los bebés de Ashkelon y por qué? Para resolver el misterio, los científicos han utilizado técnicas de investigación criminal contemporáneas, incluida la prueba del ADN. La historia que investigan es un misterioso asesinato de casi 2000 años. Una crónica de sexo, muerte e infanticidio. Nacidos para morir. Esqueletos de Ashkelon. En las orillas de la costa mediterránea de Israel se encuentra Ashkelon. Puerto marítimo desde el 3500 a.C., fue una de las ciudades más importantes del Antiguo Mundo. Los romanos conquistaron Ashkelon en el 37 a.C. Ashkelon fue una adquisición de vital importancia. Quien la gobernase controlaba el acceso a Oriente Medio. Los romanos